Hay secretos que guardamos porque duelen demasiado. Hay traiciones que vienen de donde menos lo esperamos. Y hay historias que necesitan ser contadas, aunque duelan en el alma. Lo que voy a compartir hoy es algo que nunca imaginé que me pasaría a mí. Una traición que vino de la persona en quien más confiaba en este mundo, después de mi propia madre. Mi nombre es Valentina, tengo 32 años, vivo en Medellín, y esta es la historia de cómo mi mejor amiga desde la adolescencia intentó robarme a mi novio de la manera más calculada y cruel que puedan imaginar. Durante meses guardé este dolor para mí misma, tratando de entender cómo alguien que estuvo a mi lado en cada momento importante de mi vida pudo traicionarme así. Si alguna vez has confiado ciegamente en alguien, si has abierto las puertas de tu vida y tu corazón sin reservas, entonces entenderás lo que sentí cuando descubrí la verdad. Esta historia tiene señales que ignoré, mensajes secretos que descubrí demasiado tarde, y una confrontación que cambió mi vida para siempre. Quédate hasta el final porque cada detalle importa. Y si te interesa escuchar más historias reales como esta, historias que te harán reflexionar sobre las personas que tienes cerca, suscríbete al canal y déjame saber en los comentarios si alguna vez has vivido algo parecido. Mi vida hace un año era exactamente como la había soñado. Vivía en un apartamento acogedor en el barrio Laureles. Tenía un trabajo estable como diseñadora gráfica en una agencia de publicidad, y lo más importante, estaba profundamente enamorada de Diego. Llevábamos 3 años juntos, 3 años maravillosos llenos de complicidad, risas y planes de futuro. Diego es ingeniero civil, tiene 34 años, y desde el día que lo conocí en una fiesta de amigos en común, supe que era diferente a cualquier hombre que había conocido antes. No solo era increíblemente guapo, con esos ojos verdes que te desarman con una sola mirada, sino que tenía algo que escaseaba en los hombres de nuestra generación. Era genuino, atento, respetuoso. Nunca tuve que adivinar lo que sentía porque él siempre fue transparente conmigo. Me hacía sentir segura, valorada, amada de verdad. Nuestras noches eran de cenas caseras que cocinábamos juntos mientras poníamos música de salsa, de conversaciones hasta la madrugada sobre todo y nada, de planes para el futuro. Hablábamos de mudarnos juntos, de adoptar un perro, de ese viaje a Europa que tanto soñábamos hacer. Los fines de semana explorábamos los pueblos cercanos a Medellín, o simplemente nos quedábamos en casa viendo películas envueltos en cobijas. Era esa felicidad simple y auténtica que no necesita grandes gestos para ser real. Y en medio de toda esta felicidad, estaba Camila. Mi mejor amiga desde que teníamos 17 años. Nos conocimos en el último año de colegio y desde entonces fuimos inseparables. Camila era esa persona que conocía cada uno de mis secretos, cada una de mis inseguridades, cada sueño que guardaba en mi corazón. Había estado conmigo en mis peores momentos, cuando mi papá murió hace 5 años, cuando perdí mi primer trabajo, cuando terminé con mi novio anterior que me engañó. Ella siempre estuvo ahí, siendo mi soporte, mi confidente, mi hermana del alma. Así que cuando comencé mi relación con Diego, era natural que Camila formara parte de ella. Los tres nos volvimos un trío inseparable. Camila venía a casa casi todos los fines de semana. Cocinábamos juntos, veíamos series, jugábamos cartas hasta altas horas de la noche. Diego siempre fue amable con ella, la trataba como la amiga importante que era para mí. Y Camila parecía genuinamente feliz por nosotros. Siempre me decía lo afortunada que era, como Diego era exactamente el tipo de hombre que yo merecía. Recuerdo una tarde de domingo especialmente. Estábamos los tres en mi apartamento, el sol entraba por las ventanas creando esa luz dorada de las tardes de Medellín. Habíamos cocinado sancocho, esa comida que te llena el alma tanto como el estómago. Diego lavaba los platos mientras Camila y yo nos reíamos en la sala recordando anécdotas del colegio. Todo parecía perfecto. Todo parecía exactamente como debía ser. Diego me abrazó por detrás mientras yo preparaba café, besó mi cuello y susurró que me amaba. Yo me sentía completa. Tenía el amor de mi vida, mi mejor amiga, mi trabajo, mi ciudad. ¿Qué más podía pedir? Camila nos miraba con una sonrisa desde el sofá, y yo pensé que estaba feliz por vernos tan enamorados. Qué equivocada estaba. Qué ciega estuve. En ese momento, en medio de esa felicidad que parecía inquebrantable, los cimientos de mi vida perfecta ya estaban comenzando a agrietarse. Yo simplemente aún no lo sabía. No sabía que la persona sentada en mi sofá, compartiendo mi comida, mi espacio, mi vida, ya estaba tejiendo una red de mentiras y manipulaciones que casi destruye todo lo que yo amaba.
Pero como dicen, la ignorancia a veces es una bendición temporal. Porque cuando finalmente descubrí la verdad, mi mundo se desmoronó de una forma que jamás imaginé posible. Los cambios fueron sutiles al principio. Tan sutiles que al principio pensé que era mi imaginación, mi mente creando problemas donde no los había. Camila siempre había sido una mujer segura de sí misma, pero de repente empezó a venir a casa vestida de manera diferente. Ya no llegaba con jeans y camiseta cómoda como antes. Ahora usaba vestidos ajustados, blusas escotadas, maquillaje más elaborado, perfumes intensos que llenaban toda la habitación. Una noche, Diego comentó mientras nos preparábamos para dormir. Estábamos en la cama, él revisaba su celular y yo leía un libro. De repente dijo, sin levantar la vista, que Camila se había vestido muy elegante ese día. Yo me reí y dije que tal vez tenía una cita después. Él se quedó callado un momento, como pensando si decir algo más, pero finalmente solo asintió y cambió de tema. Ahora entiendo que ese silencio significaba algo, que él ya estaba empezando a sentirse incómodo. Los comentarios de Camila también cambiaron. Antes celebraba nuestra relación de manera genuina, pero sus palabras se volvieron extrañas, con un tono que no podía descifrar completamente. Decía cosas como qué suertudo eres, Diego, cuando yo cocinaba algo especial. O comentaba que no todos los hombres valoraban tener una mujer como yo, mirando a Diego de una forma que duraba un segundo más de lo normal. Yo le restaba importancia, pensando que solo estaba siendo dramática o que era mi inseguridad hablando. Pero luego vinieron los toques. Esos toques aparentemente inocentes que comenzaron a volverse más frecuentes. Camila le tocaba el brazo a Diego cuando reía, le daba palmaditas en el hombro cuando él contaba algo gracioso, se sentaba demasiado cerca de él en el sofá. Una vez, durante una reunión en casa, la vi acomodarle el cuello de la camisa mientras yo estaba en la cocina. Cuando regresé, Diego se veía incómodo, pero Camila sonreía como si nada. Una noche, mientras Diego y yo veíamos televisión, su celular vibró varias veces. Era casi medianoche. Él miró la pantalla y frunció el ceño. Le pregunté quién era y me dijo que era Camila, que necesitaba consejos sobre un problema en su trabajo. Yo no pensé nada extraño en ese momento. Después de todo, éramos amigos, era normal que ella buscara apoyo. Pero empezó a pasar más seguido. Mensajes a horas extrañas, llamadas que Diego atendía saliendo de la habitación para no interrumpir mi sueño, o eso decía. Una tarde estábamos organizando una reunión en casa, era el cumpleaños de Diego. Yo estaba en la cocina preparando los pasabocas cuando escuché risas en la terraza. Salí con una bandeja en las manos y vi a Diego y Camila solos, inclinados sobre su celular, riendo por algo que ella le estaba mostrando. Cuando me vieron, Diego inmediatamente se alejó un poco, como si hubiera sido sorprendido haciendo algo malo, aunque técnicamente no estaba haciendo nada malo. ¿Verdad? Esa noche, cuando todos se fueron y quedamos solos, le pregunté a Diego sobre eso. Él me explicó que Camila le había mostrado un meme gracioso. Me dijo que últimamente ella le mandaba muchos mensajes y que a veces se sentía un poco incómodo con tanta atención, pero que no quería decirme nada para no crear problemas entre nosotras. Me pidió que hablara con ella, que le dijera que respetara más nuestro espacio como pareja. Yo me enojé. No con Diego, sino con la situación. Le dije que estaba exagerando, que Camila era mi mejor amiga y que jamás haría nada inapropiado. Defendí a Camila como una leona defiende a sus cachorros. Ahora me duele recordar cómo desestimé los sentimientos de Diego, cómo ignoré su incomodidad porque no quería ver lo que estaba frente a mis ojos. Él solo asintió, me abrazó y no volvió a mencionar el tema. Pero debí escucharlo. Debí confiar en su instinto. Las semanas siguientes, traté de ignorar las señales. Camila seguía viniendo a casa, seguía mandando mensajes, seguía tocando a Diego de formas que empezaban a molestarme aunque no quisiera admitirlo. Comencé a sentir una opresión en el pecho cada vez que ella llegaba. Una ansiedad que no entendía porque no quería entenderla. Una noche, Camila se quedó hasta tarde. Diego ya se había ido a dormir porque tenía que madrugar. Ella y yo nos quedamos en la sala tomando vino, como hacíamos antes cuando todo era simple y honesto. Ella me preguntó si Diego y yo teníamos problemas. Le dije que no, que todo estaba perfecto. Entonces me dijo algo que se quedó grabado en mi mente como una advertencia que no supe interpretar. Dijo que el amor de pareja nunca era perfecto,
que todos los hombres eventualmente mostraban su verdadera cara, que yo debía estar atenta porque 3 años era exactamente el tiempo en que las relaciones empezaban a mostrar grietas. Hablaba como si supiera algo que yo no sabía. Como si estuviera tratando de plantar una semilla de duda en mi mente. Yo cambié de tema, sintiéndome extrañamente vulnerable. Esa noche, cuando se fue, me quedé sentada en el sofá con una sensación de inquietud que no lograba sacudirme. Ahora sé que esa inquietud era mi intuición gritándome que algo estaba mal. Pero yo la ignoré, la enterré bajo capas de confianza ciega y negación. Entonces, quiero preguntarte algo importante. ¿Alguna vez has sentido que algo no estaba bien, pero te obligaste a ignorarlo porque la verdad era demasiado dolorosa de enfrentar? ¿Has dejado pasar señales de alerta porque no querías ver lo obvio? Déjamelo saber en los comentarios, porque lo que viene a continuación te hará entender por qué debemos siempre confiar en nuestros instintos. El día que mi mundo se derrumbó era un miércoles común. O al menos, debía serlo. Tenía una presentación importante en el trabajo que había preparado durante semanas, pero el cliente canceló a última hora. Mi jefe me dijo que podía irme temprano a casa. Eran apenas las 3 de la tarde cuando estacioné mi carro frente al edificio. Subí las escaleras con una extraña mezcla de alivio por tener la tarde libre y cansancio acumulado. Abrí la puerta de mi apartamento esperando encontrar silencio, tal vez prepararme un té y ver una serie hasta que Diego llegara del trabajo. Pero cuando entré, escuché voces en la sala. El corazón me dio un vuelco. Diego no debía estar en casa a esa hora. Caminé hacia la sala y ahí estaba él, sentado en el sofá con su laptop abierta. Me explicó que también había salido temprano porque tenía que terminar unos planos con urgencia y en la oficina había mucho ruido. Todo normal, todo lógico. Me sonrió, me dio un beso y volvió a concentrarse en su trabajo mientras yo iba a la habitación a cambiarme de ropa. Me puse ropa cómoda y decidí preparar café. Al pasar junto a la mesa donde Diego había dejado su laptop, vi que tenía varias pestañas abiertas. Una de ellas era su cuenta de Instagram en la computadora. Y ahí, en la pantalla, había una conversación abierta con Camila. No fue que busqué invadir su privacidad. Simplemente estaba ahí, visible, imposible de ignorar. Las primeras líneas que vi me congelaron la sangre. Decían algo sobre lo mucho que ella pensaba en él, sobre cómo la conexión entre ellos era innegable. Con las manos temblorosas, y sin poder controlar el impulso, empecé a hacer scroll hacia arriba. Lo que leí destruyó cada pedazo de la confianza que había construido durante años. Mensajes de Camila diciéndole a Diego que él merecía a alguien que realmente lo valorara, insinuando que yo no lo hacía. Mensajes tarde en la noche diciéndole que no podía dormir pensando en él. Fotos suyas en ropa interior con mensajes sugerentes, preguntándole qué pensaba. Confesiones de que siempre había sentido algo especial por él, desde el día que nos vio juntos por primera vez. Pero lo que más me impactó fueron las fechas. Esto no era algo reciente. Llevaba meses. Meses en los que Camila había estado enviando estos mensajes mientras venía a mi casa, se sentaba en mi sofá, comía mi comida, me abrazaba y me decía cuánto me quería. Cada mensaje era una puñalada en la espalda, cada palabra una traición más profunda. Mis piernas dejaron de sostenerme. Me senté en el suelo, con la laptop entre mis manos, lágrimas corriendo por mi cara sin control. Diego debió escuchar algo porque vino corriendo desde la sala. Cuando me vio ahí, con su computadora, con ese chat abierto, su cara se transformó en una mezcla de alivio y horror al mismo tiempo. Se arrodilló frente a mí tratando de tomarme las manos, pero yo lo aparté. Le grité que cómo pudo hacerme esto con mi mejor amiga, cómo pudo traicionarme de esta manera. Él comenzó a explicar desesperadamente, con lágrimas en los ojos, que nunca me había traicionado, que cada uno de esos mensajes había sido ignorado o respondido con distancia, que llevaba semanas sintiéndose acosado pero no sabía cómo decírmelo sin que yo lo malinterpretara o sin destruir mi amistad con Camila. Me mostró las conversaciones completas, no solo los mensajes de ella. Me mostró cómo él siempre respondía con monosílabos, cómo ignoraba los mensajes provocativos, cómo trataba de cambiar el tema cada vez que ella insinuaba algo. Me mostró mensajes donde le decía claramente que estaba feliz conmigo, que me amaba, que por favor respetara nuestra relación. Me mostró cómo él había bloqueado sus llamadas nocturnas, cómo había dejado de responder sus mensajes durante días esperando que ella entendiera el mensaje. Lo peor fue leer un mensaje de hacía 2 semanas donde Diego le escribía a Camila.
Le decía que tenía que parar, que él iba a contarme todo si ella no dejaba de acosarlo, que su comportamiento estaba afectando nuestra relación y que él no iba a permitir que lo separara de mí. La respuesta de Camila fue manipuladora y escalofriante. Le decía que si él me contaba, ella me diría que él había sido quien la sedujo primero, que nadie le creería a él por encima de la mejor amiga de 15 años. Estaba devastada, pero no por Diego. Estaba devastada por Camila. Por la traición, por la mentira, por descubrir que la persona en quien más confiaba en el mundo, después de mi madre, era capaz de algo así. Diego me abrazó mientras yo lloraba, y por primera vez en semanas, lo sentí igual de roto que yo. Él también había perdido algo, la tranquilidad de sentirse seguro en su propia casa, la confianza de poder ser amable sin que lo malinterpretaran. Esa noche no dormí. Me quedé despierta mirando el techo, procesando cada momento de los últimos meses bajo esta nueva luz horrible. Cada sonrisa de Camila había sido falsa. Cada abrazo había sido una traición. Cada vez que defendí su presencia en nuestras vidas, estaba defendiendo a alguien que activamente trataba de destruir mi felicidad. A la mañana siguiente, con los ojos hinchados y el corazón destrozado, tomé mi celular y le escribí a Camila. Le dije que necesitaba verla urgentemente, que era importante. Ella respondió de inmediato, con esa dulzura falsa que ahora podía ver claramente. Me dijo que fuera a su apartamento esa tarde, que ella estaría ahí para mí, como siempre. Como siempre. Esas palabras me dieron náuseas. Diego me ofreció acompañarme, pero le dije que esto era algo que tenía que hacer sola. Necesitaba mirarla a los ojos. Necesitaba escuchar de su boca el porqué. Necesitaba entender cómo alguien puede traicionar así a una persona que la amó como a una hermana. Cuando llegué a su apartamento en el barrio Envigado, ella me recibió con un abrazo que me hizo temblar de rabia contenida. Me ofreció café, me preguntó cómo estaba, actuó como si fuera la misma amiga de siempre. Me senté en su sofá, respiré profundo, y entonces saqué mi celular. Le mostré las capturas de pantalla de sus conversaciones con Diego. La vi palidecer. Vi cómo su máscara de inocencia se caía pedazo por pedazo. Primero trató de negarlo, diciéndome que estaban sacadas de contexto, que yo estaba malinterpretando todo. Pero cuando le mostré más y más mensajes, cuando le leí sus propias palabras en voz alta, finalmente se derrumbó su actuación. Lo que dijo después me dejó sin aire. Me dijo, con una frialdad que nunca había visto en ella, que siempre había pensado que Diego era demasiado bueno para mí. Que ella podría hacerlo más feliz, que ella lo entendía mejor. Me dijo que yo me había vuelto complaciente en la relación, que ya no me esforzaba como antes, que era natural que Diego buscara algo más emocionante. Le pregunté cómo podía decir eso, cómo podía traicionar 15 años de amistad por un hombre. Ella me respondió algo que nunca olvidaré. Me dijo que el amor romántico era más importante que la amistad, que yo haría lo mismo si estuviera en su lugar, que no podía controlar lo que sentía. Le dije que lo que hizo no fue amor, fue obsesión, fue traición, fue crueldad pura. Que el amor real respeta, que el amor real no destruye a las personas que amas. Le dije que jamás volviera a buscarme, a contactarme, a acercarse a mí o a Diego. Me levanté de ese sofá, caminé hacia la puerta, y antes de salir, me di vuelta una última vez. Le dije que lo más triste de todo esto no era perder a mi mejor amiga. Lo más triste era descubrir que esa mejor amiga nunca existió realmente. Que la Camila que yo amaba era solo una máscara, y que la persona real detrás de esa máscara era alguien capaz de una crueldad que yo nunca imaginé posible. Cerré la puerta y caminé hacia mi carro con las lágrimas corriendo por mi cara, pero esta vez no eran solo lágrimas de dolor. También eran lágrimas de liberación. Los meses que siguieron fueron los más difíciles de mi vida. No solo había perdido a mi mejor amiga, también había perdido mi capacidad de confiar fácilmente. Cada vez que Diego salía, una parte de mí se preguntaba si había dicho la verdad, aunque mi corazón sabía que sí. Cada vez que conocía a alguien nuevo, me preguntaba qué máscaras estarían usando, qué intenciones ocultas tendrían. Diego y yo atravesamos una crisis. No porque él hubiera hecho algo malo, sino porque la traición de Camila había envenenado algo en nuestra relación. Yo estaba herida, desconfiada, constantemente analizando cada detalle buscando señales de engaño donde no las había. Diego estaba agotado de tener que probar constantemente su inocencia, de pagar por los pecados de otra persona. Una noche, después de otra discusión sobre nada y todo al mismo tiempo, Diego se sentó frente a mí en la mesa del comedor.
Me tomó las manos y me dijo que me amaba, pero que no podíamos seguir así. Me dijo que o confiábamos el uno en el otro de verdad, o esto se terminaría porque ambos mereceríamos algo mejor que vivir en esta agonía constante. Esa fue mi llamada de atención. Me di cuenta de que al dejar que la traición de Camila me consumiera, estaba permitiendo que ella ganara. Estaba permitiendo que destruyera mi relación incluso después de haberla sacado de nuestras vidas. Esa misma semana, busqué ayuda profesional. Empezamos terapia de pareja con una psicóloga maravillosa en Laureles que nos ayudó a reconstruir la confianza y a procesar juntos lo que había pasado. La terapia me enseñó cosas importantes sobre mí misma. Me enseñó que mi deseo de ver lo mejor en las personas, aunque era hermoso, también me había hecho ciega ante señales obvias. Me enseñó que confiar no significa ser ingenua, que amar no significa ignorar las banderas rojas. Me enseñó que establecer límites no es ser mala amiga, es cuidar mi bienestar y el de mi relación. Diego y yo hicimos un esfuerzo consciente por reconstruir lo que Camila había intentado destruir. Empezamos rituales nuevos, cenas de viernes donde hablábamos sin celulares sobre todo lo que sentíamos, caminatas los domingos por el Parque Arví donde nos reconectábamos con nosotros mismos y con la naturaleza, noches de películas donde simplemente nos permitíamos ser vulnerables el uno con el otro. Poco a poco, la herida empezó a sanar. No desapareció por completo, las cicatrices siempre estarán ahí, pero dejó de doler con esa intensidad que me quitaba el aire. Empecé a confiar en Diego nuevamente, no porque tuviera pruebas constantes de su fidelidad, sino porque elegí creer en el hombre que había demostrado con acciones, no solo con palabras, que me amaba de verdad. También aprendí lecciones dolorosas sobre la amistad. Aprendí que la envidia puede disfrazarse de amor, que los celos pueden esconderse detrás de sonrisas, que las personas pueden vivir con máscaras durante años sin que te des cuenta. Aprendí que no todas las amistades largas son verdaderas, que el tiempo no siempre equivale a lealtad. Hice amigos nuevos, pero esta vez con más cuidado. Establecí límites claros desde el principio. Si alguien hacía comentarios inapropiados sobre Diego, lo hablaba inmediatamente. Si alguien trataba de crear distancia entre nosotros, esa persona salía de nuestras vidas. Aprendí que proteger mi relación no era paranoia, era amor propio y respeto por lo que habíamos construido juntos. 6 meses después de cortar contacto con Camila, ella intentó acercarse. Me mandó mensajes largos pidiendo perdón, diciendo que había estado en terapia, que había entendido lo terrible que había sido su comportamiento, que extrañaba mi amistad. Parte de mí, esa parte que todavía guardaba recuerdos hermosos de nuestra adolescencia, quiso creerle. Pero había aprendido que el perdón no siempre significa reconciliación. Le escribí una última vez. Le dije que la perdonaba, no por ella, sino por mí misma, porque cargar con ese resentimiento solo me hacía daño a mí. Pero también le dejé claro que el perdón no borraba las consecuencias de sus acciones. Que nuestra amistad había terminado para siempre, que confianza rota de esa manera no se recuperaba, y que lo mejor para ambas era seguir caminos separados. Nunca respondió a ese mensaje, y yo nunca volví a saber de ella. Hoy, 2 años después de todo esto, Diego y yo estamos más fuertes que nunca. Hace 3 meses nos comprometimos. Él me propuso matrimonio en el mismo lugar donde tuvimos nuestra primera cita, en un restaurante con vista a toda la ciudad de Medellín iluminada en la noche. Cuando me puso el anillo, me dijo que yo era la única persona con quien quería construir una vida, que lo que habíamos superado juntos demostraba que nuestro amor era real y duradero. Gracias por quedarte conmigo hasta aquí. Sé que esta historia ha sido intensa y probablemente removió emociones en ti. Pero te prometo que lo mejor está por venir, porque estas experiencias dolorosas nos transforman en versiones más sabias y fuertes de nosotros mismos. Construimos un círculo de amistades saludables, personas que celebran nuestro amor en lugar de tratar de destruirlo. Aprendí a escuchar mi intuición, a valorar a las personas por sus acciones y no solo por sus palabras, a establecer límites sin culpa. Y sobre todo, aprendí que el amor verdadero, tanto romántico como de amistad, no manipula, no traiciona, no destruye. La experiencia con Camila me enseñó señales de alerta que ahora comparto con mis amigas. Cuando alguien constantemente critica tu relación disfrazándolo de preocupación, cuando alguien busca pasar tiempo a solas con tu pareja de formas que te hacen sentir incómoda, cuando alguien hace comentarios que plantan dudas en tu mente sobre tu valor en la relación. Estas son banderas rojas que no deben ignorarse. También aprendí algo importante sobre los hombres buenos como Diego. Ellos existen, y cuando los encuentras, vale la pena luchar por ellos.
Vale la pena hacer el trabajo difícil de sanar, de construir confianza, de superar traiciones que vienen de afuera. Porque un hombre que te respeta incluso cuando está siendo acosado, un hombre que te elige una y otra vez, un hombre que está dispuesto a hacer terapia contigo para salvar la relación, ese es un hombre que vale oro. Nuestra boda será el próximo año, en una finca en las afueras de Medellín, rodeado solo de personas que genuinamente nos aman y nos apoyan. No habrá lugar para falsas amistades, para personas envidiosas, para quienes no celebran nuestra felicidad. Será íntimo, auténtico, lleno de amor real. ¿Y saben qué es lo más hermoso? Que cada vez que pienso en ese día, ya no siento el dolor de la traición de Camila. Solo siento gratitud porque esa experiencia me enseñó a valorar lo que tengo y a protegerlo ferozmente. Si estás pasando por algo similar, si alguien está tratando de sabotear tu relación, si descubriste una traición de alguien cercano, quiero que sepas que el dolor es temporal pero las lecciones son eternas. Que está bien cortar lazos con personas que te dañan, incluso si han estado en tu vida durante años. Que elegirte a ti misma y elegir tu paz no es egoísmo, es supervivencia emocional. Y si eres tú quien ha traicionado a alguien de esta manera, si te viste reflejada en Camila, déjame decirte que nunca es tarde para cambiar. Busca ayuda, trabaja en tu envidia, en tus inseguridades. Porque destruir la felicidad de otros nunca te hará feliz a ti. La verdadera felicidad se construye, no se roba. Ahora quiero escucharte. ¿Alguna vez has vivido una traición similar? ¿De una amiga, de un familiar, de alguien en quien confiabas ciegamente? ¿Cómo lo superaste? ¿Fuiste capaz de perdonar? ¿Reconstruiste esa relación o decidiste cerrar ese capítulo para siempre? Déjame tu historia en los comentarios. Quiero saber que no estoy sola en esto, que todas hemos pasado por dolores que nos transforman. Si esta historia te conmovió, si sentiste que estaba hablando directamente a tu corazón, te pido que te suscribas al canal. Aquí compartimos historias reales, sin filtros, sin mentiras, historias que nos hacen reflexionar sobre las relaciones humanas.